la espada de Thule. En el episodio anterior, tras despedirse de Dobar Neneth, Alexander y Helena sintieron el llamado de las cordilleras más allá del mar como un presagio antiguo, y la Aletheia reanudó la travesía guiada por un destino invisible. Al llegar a Bretaña, la tierra los recibió con reconocimiento, y el bosque condujo al grupo hasta la fuente de los recuerdos, donde el pasado se abrió como una herida sagrada. Allí, Helena descubrió a Edith, hermana de Tifis, y, en Amesbury, la aldea celebró el reencuentro con vino caliente, panes trenzados e historias que sellaron el linaje. En la cúspide de los ritos y cantos, las montañas sagradas se alzaron como un portal inevitable, anunciando que el camino ahora exigiría no solo valentía, sino verdad. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo. En esta nueva travesía, Helena, Alexander, Makeda, Amina y Edith se dirigirán hacia las montañas sagradas, donde una canción olvidada comenzará a despertar memorias que no pertenecen al tiempo común. Atravesaremos velos antiguos hasta la cámara de los ancestros, donde Yuda revelará verdades sobre Ptolomeo, juramentos enterrados en la sangre y el origen de la espada dormida de Thule. A cada paso, el sendero pondrá a prueba la intención y la pureza, separando el deseo del propósito, el coraje de la ambición. Y cuando el llamado finalmente señale hacia el norte absoluto, comprenderemos que Thule no es solo un lugar, es el umbral donde la historia elige quién puede cargarla. El despertar de la canción olvidada. El amanecer llegó envuelto en tonos de oro y plata, como si el propio cielo celebrara el inicio de aquella jornada sagrada. La aldea de Amesbury despertó en un silencio reverente, observando a los 5 viajeros, Helena, Alexander, Makeda, Amina y Edith, prepararse para partir hacia las montañas sagradas. Las mochilas de cuero estaban llenas de provisiones, los bastones de roble descansaban firmes en las manos, y los mantos de lana protegían del frío que descendía desde las alturas. En la plaza central, los habitantes formaron un corredor humano, despidiéndose con gestos callados, mientras los niños arrojaban pétalos de flores silvestres a los pies de los peregrinos. Era un adiós, pero también una bendición, el reconocimiento de que quienes partían cargaban consigo no solo sus propias esperanzas, sino las de todo un linaje. Antes de avanzar en esta travesía que se adentra en lo sagrado y en lo desconocido, te invito a ti, que ahora escuchas estas palabras, a formar parte de este viaje de un modo aún más profundo. Si esta historia resuena en tu corazón como el eco de leyendas antiguas que nunca se apagan, te pido que correspondas con un gesto de gratitud. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y deja tu comentario compartiendo lo que sientes. Al hacerlo, no solo apoyas este trabajo, sino que fortaleces la corriente invisible que une corazones a través del tiempo, de las montañas y de los misterios guardados en las cámaras olvidadas del mundo. Tu presencia aquí es la llama que mantiene vivas estas historias, y juntos navegamos no solo por los mares, sino por los velos que separan lo visible de lo eterno. Helena se detuvo en el umbral de la aldea, volviéndose por última vez para contemplar a Amesbury. Cada casa, cada árbol, cada piedra parecía palpitar con vida propia, como si la misma tierra respirara gratitud por haberla recibido. No es un adiós, murmuró ella, más para sí que para los demás. Es solo un hasta pronto. Edith, a su lado, apoyó la mano en su hombro. La tierra nunca olvida a quienes la honran. Y tú, sobrina mía, honraste esta tierra con tu presencia. Cuando regreses, te recibirá de nuevo como a una hija. Las palabras de Edith calentaron el corazón de Helena, dándole el valor necesario para darse la vuelta y seguir adelante, rumbo a las montañas que se alzaban majestuosas en el horizonte, cubiertas de niebla y misterio. El camino comenzó suave, serpenteando entre campos cultivados y bosques de robles antiguos. El sol ascendía lentamente, proyectando sombras largas que danzaban entre los árboles. Alexander caminaba al frente, siguiendo el mapa que Edith le había confiado, mientras Makeda y Amina conversaban en voz baja, maravilladas por la belleza del paisaje. Helena avanzaba junto a Edith, absorbiendo cada enseñanza que su tía compartía, las hierbas que crecían al borde del sendero, las aves cuyos cantos anunciaban cambios de clima, las piedras que marcaban lugares sagrados donde, siglos atrás, se habían realizado rituales. Cada paso era también una lección, cada respiración, un vínculo más profundo con la tierra que palpitaba bajo sus pies. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a inclinarse y la vegetación cambió. Los robles dieron paso a pinos altos y esbeltos, cuyas copas se entrelazaban formando un dosel verde que filtraba la luz en rayos dorados.
El aire se volvió más fresco, cargado con el perfume de resina y musgo. Edith señaló una formación rocosa a lo lejos. Aquel es el portal de los vientos, dijo. Marca la frontera entre el mundo común y el dominio sagrado de las montañas. A partir de aquí, tendremos que caminar en silencio, con el corazón abierto y la mente serena. Los espíritus guardianes observan, y solo quienes demuestran respeto pueden continuar. Todos asintieron, comprendiendo la gravedad del momento. Alexander ajustó la mochila, Helena cerró los ojos un instante en oración silenciosa, y el grupo siguió adelante. Cuando alcanzaron el portal de los vientos, una brisa súbita y helada sopló, envolviéndolos como si pusiera a prueba su determinación. Edith alzó el bastón de roble hacia el cielo y pronunció palabras antiguas, pidiendo permiso a los guardianes para que los viajeros pudieran pasar. El viento se intensificó por un momento, casi derribando a Maqueda, pero luego cesó de golpe, dando paso a una calma profunda. Hemos sido aceptados, dijo Edith, y una sonrisa de alivio cruzó su rostro. Helena sintió una oleada de gratitud recorrerle el cuerpo. Sabían que el camino por delante sería exigente, pero también sabían que no caminaban solos. Los ancestros, los espíritus de la tierra y los dioses antiguos los acompañaban, invisibles pero presentes. La meseta de las sombras doradas y la primera vigilia. El sol empezaba a declinar cuando alcanzaron una meseta elevada desde la cual podían divisar, a lo lejos, el pico más alto de las montañas sagradas. La visión quitaba el aliento, la cumbre, cubierta de nieve perpetua, brillaba bajo la luz dorada del atardecer como una corona divina. Edith señaló una hendidura estrecha entre dos precipicios. Allí, dijo, está la entrada a la cámara de los ancestros. Llegaremos mañana al anochecer, si los dioses lo permiten. Alexander observó el camino escarpado que se extendía por delante y asintió con determinación. Helena, a su lado, le tomó la mano. Estamos listos, dijo, no solo para él, sino para sí misma. Maqueda y Amina se acercaron, y los 5 formaron un círculo, sellando con un juramento silencioso el compromiso de seguir juntos hasta el final, sin importar lo que los aguardara. La altitud volvía el aire más delgado, y cada respiración exigía un esfuerzo consciente. El frío cortante del crepúsculo cayó rápido sobre la meseta, transformando el vapor de los alientos en nubes blancas que se disipaban como fantasmas fugaces. Alexander eligió un punto protegido por rocas para levantar el campamento, una pequeña oquedad natural que ofrecía abrigo contra el viento que empezaba a aullar entre los picos. Maqueda y Amina reunieron ramas secas de pino que hallaron esparcidas por la senda, mientras Helena preparaba las mantas de lana que los resguardarían durante la noche. Edith, con gestos precisos de quien había repetido aquel rito muchas veces, golpeó el sílex contra el acero, haciendo nacer la primera chispa que pronto se transformó en una llama acogedora. Cuando apareció la primera estrella en el cielo, Edith encendió la pequeña hoguera y el grupo se reunió alrededor, compartiendo pan y vino caliente. La conversación era escasa, pero la comunión era profunda. Cada uno sabía, en el fondo del corazón, que aquella travesía no era solo física, sino espiritual, un rito de paso que los transformaría para siempre. Helena miró las llamas danzantes y vio, reflejado en ellas, el rostro de Tiffy sonriéndole, como si aprobara el camino que la hija había elegido seguir. Alexander, al observar a Helena, sintió una paz honda, sabía que, a su lado, cualquier jornada valía la pena. Maqueda susurró una oración a los dioses de su tierra natal, pidiendo protección, mientras Amina murmuraba encantamientos de sabiduría antigua. La noche avanzó trayendo consigo un silencio denso, casi palpable. El firmamento se reveló en toda su gloria, un manto de estrellas que centelleaban con una intensidad rara, como si estuvieran más cerca allí, en la cima del mundo. Helena apretó el manto de lana alrededor de los hombros, sintiendo el peso sagrado de aquel instante. Había algo en el aire, una vibración sutil que no venía del viento ni del frío, sino de algo más antiguo, una presencia que observaba, aguardaba, reconocía. Edith también lo sentía. Sus ojos verdes brillaban a la luz del fuego, reflejando no solo las llamas, sino algo más profundo, la memoria de otras vigilias, otras jornadas, otras verdades reveladas bajo cielos semejantes. Alexander se mantenía alerta, aunque sabía que el verdadero peligro en aquellas alturas no vendría de bestias ni de hombres, sino de fuerzas que escapaban a la comprensión común. El bastón de roble descansaba a su lado,
pero sus manos tocaban con frecuencia la empuñadura de la espada que llevaba al cinto, un gesto inconsciente, casi ritual. Aún no sabía que aquel contacto era el eco de una memoria que no le pertenecía, pero que fluía en su sangre como un río subterráneo. Maqueda observaba las sombras que la hoguera proyectaba sobre las rocas, viendo en ellas formas que parecían danzar, figuras humanas, animales míticos, símbolos que se disolvían antes de que pudiera descifrarlos por completo. Edith, guardiana de las tradiciones, bendijo a todos con palabras que resonaron en la noche: que los caminos se abran, que los velos se disuelvan y que la verdad se revele a quienes conserven puro el corazón. La bendición fluyó sobre el grupo como un óleo sagrado, penetrando piel, hueso y espíritu. Así, bajo el manto estrellado, descansaron, preparándose para el último tramo del viaje, el tramo que los llevaría al corazón del misterio, a la cámara de los ancestros y, tal vez, por fin, al verdadero significado de Thule. Pero ninguno sabía aún que, antes del amanecer, algo sería despertado, una memoria dormida en los labios de Helena, capaz de cambiar para siempre el propósito de su búsqueda. El canto entre el sueño y la vigilia. Envueltos en mantos y cobijas que apenas lograban contener el hielo que descendía desde las alturas. Fue en ese instante suspendido entre el sueño y la vigilia, cuando la línea que separa los mundos se vuelve más tenue, que Helena comenzó a cantar. No eran palabras conscientes las que brotaban de sus labios, sino un murmullo melódico en una lengua antigua, sonidos que no debería conocer, versos a los que su mente despierta jamás habría tenido acceso. El canto fluía suave, casi inaudible, como si no viniera de su garganta, sino de un lugar más profundo, donde los recuerdos ancestrales duermen hasta ser llamados. Edith, que siempre dormía con un oído atento a lo invisible, despertó de inmediato. Abrió los ojos lentamente y, por un momento, permaneció inmóvil, solo escuchando. Reconoció las palabras, no todas, pues la lengua era aún más antigua que la que su propia abuela le había enseñado, pero fragmentos bastaron para comprender el significado oculto. Era la canción de la espada dormida, un himno prohibido que no debía cantarse sino por los guardianes de los secretos más profundos de Thule. ¿Cómo podía Helena, que nunca había pisado aquellas tierras heladas, conocer esos versos? La respuesta cayó como un relámpago silencioso en su mente: la sangre recuerda lo que la mente olvida. Tifis, aún lejos, había sembrado semillas en el alma de su hija, semillas que ahora germinaban bajo el llamado de las montañas. El canto continuaba, suave pero persistente, tejiendo imágenes en el aire como si fueran visibles. Helena cantaba de una hoja forjada en el corazón de una estrella caída, templada en las aguas heladas del norte, bendecida por los dioses antes de que el tiempo tuviera nombre. La espada que enseñó a los vikingos el arte de la guerra, pero que fue sellada en el hielo eterno cuando la codicia de los hombres amenazó con profanarla. La tierra de Thule, que en otro tiempo había sido una sola con Bretaña, se resquebrajó en dos para proteger el secreto, un sacrificio geológico, un pacto entre piedra y destino. La hoja aguardaba, no al más fuerte, sino al más digno, aquel cuyo corazón permaneciera puro incluso ante el poder absoluto. Alexander despertó al oír la voz de Helena, pero no se atrevió a moverse. Algo le decía que interrumpir aquel momento sería profanar algo sagrado. La contempló a la luz tenue de las brasas, ojos cerrados, rostro sereno como una máscara de mármol, labios moviéndose en palabras que parecían venir de otro tiempo. Una sensación extraña le recorrió el cuerpo, como si reconociera aquella canción, aunque estuviera seguro de no haberla escuchado jamás. Era como si el sonido resonara no en los oídos, sino directamente en la sangre, despertando ecos de vidas que no había vivido, batallas que no había librado, juramentos que no había hecho, y que, sin embargo, de algún modo inexplicable, le pertenecían. Maqueda y Amina también despertaron, atraídas por la melodía que parecía llenar no solo la meseta, sino toda la montaña. Amina reconoció de inmediato la naturaleza del fenómeno. Helena estaba en un trance profundo, un canal abierto entre el mundo de los vivos y el reino de los ancestros. La princesa, por su parte, sintió lágrimas correrle por el rostro sin saber por qué. La canción hablaba de sacrificio, de elecciones que trascienden la vida individual y abrazan destinos colectivos. Hablaba de un arma que no era solo una hoja, sino un símbolo, el peso del liderazgo, la responsabilidad de portar el poder sin corromperse. Y hablaba de una elección que, algún día, definiría si Bretaña conocería la paz o una ruina eterna. Cuando el último verso se deshizo en el aire como niebla bajo el sol, Helena abrió los ojos lentamente.
No recordaba nada, solo un sueño vago en el que caminaba por campos de hielo bajo auroras danzantes, y una voz femenina, tal vez su madre, tal vez algo más antiguo, susurraba secretos que se borraban al despertar. Edith la observaba con intensidad, los ojos humedecidos, sabiendo que el momento de la revelación había llegado. Lo que había guardado durante décadas, el secreto que juró llevarse a la tumba, ahora debía decirse. Porque el destino, cuando llama, no acepta silencios. Y la canción de la espada dormida, cantada por los labios de aquella que llevaba la sangre de Thule, era un llamado que no podía ser ignorado. La revelación de la espada sagrada. El silencio que siguió al canto era denso como niebla, cargado de preguntas no formuladas. Edith se levantó despacio, alimentó la hoguera con ramas secas hasta que las llamas volvieron a danzar vigorosas, y se sentó otra vez, esta vez frente al grupo reunido. Su rostro, marcado por el tiempo pero aún hermoso, reflejaba la luz del fuego con una intensidad casi sobrenatural. Lo que acabáis de oír, comenzó, con la voz firme pero teñida de reverencia, no fue un sueño ni un delirio. Fue memoria, memoria que fluye en la sangre como un río subterráneo, invisible pero eterno. Helena cantó lo que su madre, Tifis, le transmitió sin palabras, lo que las mujeres de nuestro linaje guardan desde hace generaciones, la canción de la espada dormida de Thule. Alexander se inclinó hacia adelante, la mirada fija en Edith. Maqueda y Amina intercambiaron miradas de asombro y expectativa. Helena, aún envuelta en la niebla del trance, se tocó los labios como si pudiera sentir allí el eco de las palabras que no recordaba haber pronunciado. Edith continuó, hace mucho tiempo, cuando Thule y Bretaña eran una sola tierra, se forjó una espada, no por herreros comunes, sino por quienes conocían los secretos del fuego celeste. La hoja fue templada en las aguas del norte eterno, bendecida por los dioses antes de que la codicia humana aprendiera a convertir dones en maldiciones. Esta espada enseñó a los primeros guerreros del norte el arte de la batalla, pero no como instrumento de conquista, como guardiana de la justicia, protectora de los débiles, símbolo del líder que sirve en lugar de dominar. Sin embargo, Edith hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Llegó el tiempo en que hombres poderosos codiciaron la hoja no por la sabiduría que representaba, sino por el poder que otorgaba. Se libraron guerras, se derramó sangre inocente, todo por poseer un arma que jamás debió pertenecer a quien busca solo gloria. Entonces, los guardianes de Thule tomaron la decisión más dolorosa, sellar la espada en el hielo eterno, en las profundidades de la tierra, donde ni el calor del verano ni la ambición de los hombres pudieran alcanzarla. Y para proteger aún más el secreto, la propia tierra se partió. Thule se separó de Bretaña, volviéndose una isla aislada, envuelta en brumas y mitos, inaccesible para todos excepto para aquellos que fueran llamados. Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Llamados? ¿Por quién? Edith sonrió con tristeza. Por el propio destino, niña. La espada no es un objeto inerte, posee voluntad o algo semejante. Reconoce sangre, honor, propósito. Y cuando se aproxima el tiempo de la crisis, cuando Bretaña está al borde del colapso, llama a quienes conservan el corazón puro incluso ante la tentación del poder absoluto. Tu madre lo sabía. Por eso partió, no solo por amor a Lisímaco, sino porque sentía el peso del linaje, la responsabilidad de mantener viva la memoria aún lejos de la tierra natal. Y ahora, a través de ti, la canción regresa. El llamado ha sido hecho. Alexander, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló por primera vez. Si esta espada está en Thule, y si Helena ha sido llamada, ¿cuál es nuestro papel en esto? ¿Por qué estamos aquí, en las montañas sagradas, si el destino nos espera en el norte? Edith se volvió hacia él, y sus ojos brillaron con un conocimiento profundo. Porque antes de buscar la espada, debéis comprender lo que representa. Debéis conocer la historia completa, no solo la leyenda, sino la verdad. Y esa verdad está guardada en la cámara de los ancestros, donde mi hijo Yuda aguarda. Él es el guardián de las memorias, el sumo sacerdote que protege los secretos que no pueden escribirse, solo transmitirse de corazón a corazón. Pero hay más, continuó Edith, y su voz se cargó de una emoción que intentaba contener. La espada no elige solo a un portador, elige un linaje. Y si Helena fue llamada por la canción, hay otro entre vosotros cuya sangre también porta una memoria antigua. Alguien descendiente de quien, generaciones atrás, protegió la hoja antes de que fuera sellada.
Alguien cuya alma ya conoce el peso de la responsabilidad, aunque no lo sepa conscientemente. Sus ojos se posaron sobre Alexander, y el silencio que siguió fue como un trueno contenido. El capitán sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no de forma física, sino espiritual, como si una puerta largamente cerrada dentro de él se hubiera abierto, revelando un corredor oscuro que descendía hacia profundidades desconocidas de su propia existencia. La búsqueda de Ptolomeo y el precio del fracaso. Edith dejó que el silencio se prolongara, permitiendo que sus palabras se asentaran en las almas de los oyentes como semillas en tierra fértil. Luego, con un suspiro que parecía cargar décadas de secretos guardados, continuó: para comprender el presente, debéis conocer el pasado. Ptolomeo, padre de Lisímaco y abuelo de Helena, no fue solo un comerciante como cuentan las historias familiares. Fue un buscador, un hombre movido no por oro ni fama, sino por la necesidad de demostrar que las leyendas antiguas guardaban verdades olvidadas. Cuando aún era joven, escuchó por primera vez la canción de la espada dormida, cantada por un viejo navegante que venía del extremo norte. La melodía se le clavó en el alma como una espina que no puede arrancarse sin provocar un dolor mayor. Ptolomeo se obsesionó, prosiguió Edith, avivando la hoguera mientras hablaba. Estudió mapas antiguos, consultó druidas y sacerdotes, reunió fragmentos de historias dispersas por aldeas costeras donde los hombres del norte habían dejado rastros. Y por fin, cuando tenía apenas 23 años, la misma edad que tendría Lisímaco cuando conoció a Tifis, reunió a un grupo de 6 compañeros tan audaces como él y partieron hacia Islandia. Decían que allí, en las tierras de fuego y hielo, había portales hacia Thule, pasajes ocultos que se abrían solo bajo ciertas condiciones, alineación de estrellas, invocaciones correctas, corazones preparados para enfrentar lo que yace más allá del velo. Helena se inclinó hacia adelante, los ojos brillándole de urgencia. ¿Y lo encontraron? ¿Llegaron a Thule? Edith negó lentamente con la cabeza. Llegaron a Islandia, eso sí. Enfrentaron mares que intentaron hundirlos 3 veces, atravesaron tormentas que arrancaron la mitad de sus velas, vieron auroras que hacían sangrar el cielo con colores imposibles. En Islandia, hallaron guías, hombres y mujeres que conocían los caminos entre mundos. Los llevaron a cuevas de hielo donde inscripciones antiguas brillaban con luz propia, a fuentes termales donde los vapores susurraban profecías, a campos de lava solidificada donde decían que el suelo entre los mundos era más fino. Pero el paso hacia Thule no se abrió, continuó Edith, con la voz teñida de melancolía. Lo intentaron durante 3 lunas llenas. Realizaron rituales, cantaron invocaciones, ofrecieron sacrificios de sangre y espíritu. Pero el portal permaneció cerrado. Ptolomeo comprendió, al fin, que no era digno, no por falta de valentía o pureza, sino porque no era su destino. La espada no lo llamaba. Él era solo el eslabón, el portador de la semilla que germinaría en otra generación. Derrotado pero no quebrado, regresó a Bretaña. La travesía de vuelta fue aún más cruel. Perdieron a 2 compañeros en las aguas heladas, y Ptolomeo llegó transformado, con el cabello prematuramente gris y unos ojos que habían visto cosas que el lenguaje humano no alcanza a nombrar. Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Y después? ¿Qué ocurrió cuando regresó? Edith sonrió con una ternura triste. Encontró paz, en cierto modo. Se casó con una mujer sabia llamada Selene, que lo amó a pesar de, o tal vez a causa de, sus cicatrices visibles e invisibles. Tuvieron a Lisímaco, y Ptolomeo crió a su hijo con 2 lecciones grabadas en el alma. La primera, que existen destinos mayores que nuestras vidas individuales, semillas plantadas por una generación que solo florecerán en otra. La segunda, que fracasar al alcanzar algo sagrado no es derrota si prepara el camino para quien vendrá después. Ptolomeo murió en paz, sabiendo que su sangre llevaba la memoria y que, algún día, alguien de su linaje sería llamado de nuevo. Y ese día llegó, concluyó Edith, mirando a Helena con una intensidad penetrante. Cuando cantaste la canción que tu abuelo oyó por primera vez hace tantas décadas, cerraste el círculo. Ptolomeo sembró, Tifis regó, y tú, Helena, cosecharás, no sola, sino con aquellos que el destino reunió a tu alrededor. La búsqueda de Ptolomeo no fue un fracaso, fue preparación. Cada paso que dio en Islandia, cada portal que intentó abrir, cada palabra que aprendió, todo eso está grabado en la sangre que corre por tus venas. Y cuando llegues a Thule, no irás como una extranjera buscando lo imposible, irás como una heredera reclamando lo que siempre perteneció a tu linaje.
El fuego crepitó con fuerza, como si aprobara las palabras, y el primer rayo de sol rozó el pico distante de la montaña, anunciando que el tiempo de las revelaciones apenas había comenzado. El secreto de Yuda y el precio de la eternidad. Edith dejó que el silencio se prolongara unos instantes, permitiendo que la historia de Ptolomeo se asentara en los corazones de quienes escuchaban. Luego, con un suspiro profundo que parecía surgir de las raíces de su alma, continuó: pero hay otra historia que debe contarse, una que me toca de un modo aún más íntimo, porque no trata solo de un linaje distante, sino de mi propia sangre, de mi propio sacrificio. Cuando entré por primera vez en la cámara de los ancestros, tenía apenas 17 años. Era costumbre que las jóvenes de nuestro linaje fueran llevadas allí al menos una vez, para que conocieran a los guardianes y comprendieran el peso sagrado que nuestra familia cargaba. Fue allí donde conocí a Gaius, el sumo sacerdote que entonces custodiaba los secretos. Los ojos de Edith brillaron con lágrimas contenidas, pero su voz se mantuvo firme. Gaius no era viejo como yo esperaba, tenía apenas 30 años, pero sus ojos cargaban siglos. Así es para quien habita la cámara, el tiempo fluye distinto allí, como un río que corre demasiado lento para ser percibido. Quienes se vuelven guardianes dejan de envejecer, o envejecen tan lentamente que una vida humana entera pasa como si fuera una sola estación. No necesitan mucho alimento, porque la energía del lugar, la presencia concentrada de los ancestros, las inscripciones palpitantes en las paredes, el propio aire cargado de memoria viva, los sostiene. Pero hay un precio. Una vez que se asume el manto de guardián, no se puede abandonar la cámara sin que otro ocupe tu lugar. Maqueda, fascinada y horrorizada al mismo tiempo, preguntó: ¿y se enamoraron? Edith asintió, y una sonrisa triste le rozó los labios. Sí. No debería haber ocurrido, él era guardián, yo era visitante. Pero el corazón no obedece a protocolos sagrados. Cuando nuestras miradas se encontraron por primera vez, bajo la luz de las antorchas eternas que nunca se apagan en la cámara, ambos supimos que algo imposible se había vuelto inevitable. Lo visité en secreto durante meses, descendiendo por senderos ocultos que solo los iniciados conocen. Hablábamos durante horas, él me enseñaba los secretos antiguos, y yo le llevaba noticias del mundo exterior que había abandonado décadas atrás, aunque su cuerpo aún pareciera joven. Finalmente, continuó Edith, con la voz quebrada, Gaius tomó la decisión más difícil que un guardián puede tomar. Pidió permiso a los ancestros para dejar la cámara y volver a vivir como un hombre común. Pero ese permiso solo se concede bajo juramento solemne. El guardián que parte debe prometer a su primogénito para sustituirlo, en cuanto el niño alcance los 13 años, la edad en que el alma está formada pero aún es lo bastante maleable como para aceptar el peso de la eternidad relativa. Gaius hizo el juramento. Dejó la cámara, se casó conmigo, y vivimos años de una felicidad tan intensa que a veces parecía irreal, quizá porque sabíamos que tenía un plazo. Helena apretó la mano de Edith, sintiendo el dolor que atravesaba las palabras como una hoja. Yuda, Edith asintió, y las lágrimas por fin corrieron libres. Nuestro primogénito. Nació fuerte, inteligente, con unos ojos que, desde bebé, parecían ver más allá del velo. Lo criamos sabiendo lo que lo aguardaba, preparándolo sin destruir su infancia. Cuando cumplió 13 años, Gaius lo llevó a la cámara. Yo los acompañé hasta la entrada, pero no pude entrar. Solo el guardián anterior y el nuevo pueden estar presentes en la ceremonia de paso. Gaius regresó solo 3 días después. Estaba viejo, no ese envejecimiento que se había detenido décadas atrás, sino el envejecimiento repentino de quien pierde aquello que lo mantenía vivo. Murió 6 meses después, en mis brazos, susurrando el nombre de Yuda. Amina, siempre sabia, preguntó con suavidad, ¿y Yuda permanece allí desde entonces? Edith se secó las lágrimas y asintió. Sí. Ahora tiene, ¿cuánto tiempo? En el mundo exterior han pasado 32 años desde que entró. Pero para él, dentro de la cámara, quizá hayan sido solo 5 o 6. Su cuerpo permanece como cuando tenía 13, pero su alma carga la sabiduría de todos los guardianes que vinieron antes, todas las memorias grabadas en las paredes, todos los secretos que no pueden registrarse en pergamino y solo pueden transmitirse de espíritu a espíritu. Lo visito cada semana, le llevo frutas frescas, pan, vino, no porque lo necesite para sobrevivir, sino porque es mi forma de mantenerlo unido al mundo de los vivos, de recordarle que tiene una madre que lo ama. Y es Yuda, concluyó Edith,
poniéndose en pie y mirando las montañas que ahora brillaban bajo la luz plena del amanecer, quien os revelará el resto de la verdad. Él conoce la historia completa de la espada, no solo lo que cuentan las canciones, sino lo que está escrito en las propias paredes de la cámara, inscrito por quienes presenciaron la forja de la hoja, quienes vieron cómo la tierra se dividía, quienes hicieron el primer juramento de guardar el secreto hasta que llegara el tiempo correcto. Y ese tiempo, queridos míos, parece haber llegado. Porque cuando Helena cantó anoche, Yuda escuchó, la cámara está conectada a todas las tierras sagradas, y un llamado verdadero resuena a través de los velos. Él os espera. Y tiene un mensaje específico para ti, Alexander. Un mensaje sobre sangre, sobre juramentos antiguos y sobre el papel que tu propio destino desempeña en esta trama mayor. El sol se alzó por completo, bañando al grupo en luz dorada, y la jornada final hacia la cámara estaba a punto de comenzar. El descenso a través de los velos. El camino que conducía a la cámara de los ancestros no era una senda que pudiera cartografiarse o describirse en pergaminos. Edith guiaba al grupo por pasajes que parecían abrirse ante su presencia, grietas en la roca que desde lejos parecían sólidas, túneles cubiertos por cortinas de hiedra que revelaban escaleras talladas en la piedra viva. Con cada paso que descendían, el aire cambiaba, se volvía más denso, cargado de algo que no era exactamente perfume ni sonido, sino presencia. Como si caminaran no solo a través del espacio físico, sino a través de capas de tiempo acumulado, memorias cristalizadas que impregnaban las propias rocas. Helena se sentía simultáneamente oprimida y acogida, como una niña que regresa a un hogar que no recuerda haber dejado. Las paredes del túnel empezaron a revelar inscripciones, al principio tímidas, luego abundantes, hasta que cada superficie quedó cubierta de símbolos que parecían palpitar con luz propia. No era ilusión, las inscripciones brillaban de verdad, emitiendo una luminiscencia azulada que hacía innecesarias las antorchas. Alexander pasó los dedos sobre aquellos caracteres antiguos, sintiendo una vibración sutil bajo el contacto. Eran runas, pero no solo runas, algunos símbolos pertenecían a alfabetos aún más antiguos, lenguas de pueblos que habitaron la tierra antes de que griegos o romanos dejaran su huella. Maqueda reconoció trazos parecidos a los que había visto en templos de las tierras del sol, confirmando lo que Amina siempre había sospechado. Al principio, antes de que las lenguas se dividieran y los pueblos se separaran, existía una sabiduría común, un conocimiento compartido por quienes comprendían los misterios. Descendieron durante un tiempo indeterminado, podía haber sido una hora o un día entero, porque allí dentro el tiempo parecía irrelevante. Por fin, el túnel se abrió en una cámara vasta y circular, con un techo tan alto que se perdía en la oscuridad. El suelo era de piedra pulida, marcado por círculos concéntricos de inscripciones que irradiaban desde un punto central donde ardía una llama eterna, no alimentada por leña ni aceite, sino nacida directamente de la roca, como si la propia tierra ofreciera su fuego interior. Alrededor de la cámara, nichos en las paredes guardaban objetos antiguos, espadas herrumbrosas de guerreros ya muertos, mantos descoloridos de sacerdotes olvidados, vasijas de cerámica con cenizas de hogueras sagradas apagadas hacía siglos. Cada objeto era testigo, un fragmento de historia conservado no en libros, sino en presencia física. Y en el centro, de pie junto a la llama eterna, estaba Yuda. Helena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía el aspecto de un muchacho de 13 años, el rostro aún sin marca de barba, estatura media, ojos oscuros que deberían pertenecer a un niño. Pero esos ojos cargaban un peso que ningún niño debería soportar. Miraban no solo a las personas, sino a través de ellas, como si vieran no solo el cuerpo presente, sino todas las vidas que habían conducido hasta ese instante, todas las elecciones que los habían traído allí. Vestía una túnica blanca sencilla, iba descalzo, y en las manos sostenía un bastón de madera oscura grabado con los mismos símbolos que cubrían las paredes. Al ver a Edith, su rostro se iluminó con una sonrisa que era, a la vez, la de un niño feliz de ver a su madre y la de un anciano que comprende la trama mayor del destino. «Madre», dijo Yuda, con una voz sorprendentemente grave para un cuerpo tan joven. Edith corrió hacia él y lo abrazó con la intensidad de quien carga una nostalgia acumulada de semanas, aunque para Yuda quizá fueran apenas días desde la última visita. Él devolvió el abrazo, pero su mirada permaneció en el grupo que había entrado. «Has traído a los que la cámara llamó», dijo, no como pregunta sino como confirmación. Edith asintió y se apartó para que Yuda se acercara. El sumo sacerdote caminó primero hacia Helena,
estudiándola con una intensidad que rozaba lo incómodo. Luego, para sorpresa de todos, se inclinó en reverencia. Hija de Tifis, nieta de Ptolomeo, heredera del linaje que nunca olvidó. Bienvenida al corazón de la memoria. Se volvió entonces hacia Alexander, y sus ojos se entrecerraron. Caminó en círculo alrededor del capitán, examinándolo desde todos los ángulos, como un escultor que evalúa un bloque de mármol antes de decidir qué tallar. Por fin se detuvo ante él, alzó el bastón y tocó con suavidad el pecho de Alexander, sobre el corazón. La reacción fue inmediata. Alexander se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico, con los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. Vio, no con los ojos, sino con algo más profundo, un destello de memoria que no era suya, un hombre con armadura antigua, de pie en un campo nevado, sosteniendo una espada que brillaba con una luz que no venía del sol. El hombre tenía su rostro. No exactamente su rostro, pero rasgos semejantes, ojos del mismo color, la misma postura. Un ancestro. El destello se desvaneció tan rápido como apareció, dejando a Alexander aturdido. Iuda sonrió, una sonrisa triste y conocedora. Sí, dijo suavemente. La sangre recuerda. Y tú, Alexander, llevas en tus venas la memoria de aquel que fue el último en tocar la espada antes de que fuera sellada. Aquel que hizo el juramento de proteger el secreto, aunque le costara a su propio linaje el olvido. Pero el olvido nunca es completo. Y ahora, el círculo se cierra. La revelación de las paredes y el peso de la sangre. Iuda hizo un gesto para que todos se sentaran en el suelo, formando un círculo alrededor de la llama eterna. Cuando estuvieron acomodados, alzó el bastón y tocó la pared más cercana. Las inscripciones respondieron, brillando con una intensidad creciente, y comenzaron a moverse, no físicamente, sino como sombras proyectadas por una luz invisible. Formaron imágenes, escenas de un pasado tan remoto que parecía mito. Una forja donde no había herreros, solo luz pura tomando forma de hoja. Aguas heladas donde la espada fue sumergida, emergiendo no solo templada, sino consciente, imbuida de un propósito que trascendía el metal y el fuego. Guerreros nobles que la empuñaron no para conquistar, sino para defender. Y por fin, el momento de la separación, la tierra rasgándose literalmente, Thule alejándose de Bretaña mientras la espada era llevada a las profundidades heladas, sellada en un arca de hielo eterno. La espada dormida, comenzó Iuda, y su voz resonó en la cámara como si se multiplicara en un coro invisible, no es un arma común. Fue forjada antes de que existieran reinos, antes de que la ambición humana aprendiera a transformar el poder en tiranía. Su propósito era, y sigue siendo, enseñar. Enseñar que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en proteger. Que el liderazgo no es conquista, sino servicio. Que el mayor guerrero no es quien nunca pierde, sino quien sabe cuándo no luchar. Durante siglos cumplió ese papel. Reyes justos la empuñaron, y sus reinados quedaron marcados por paz y prosperidad. Pero llegó el tiempo de la corrupción, cuando los hombres empezaron a buscarla no por la sabiduría que representaba, sino por el poder que concedía. Las imágenes en las paredes cambiaron, mostrando ahora escenas de batallas crueles, ríos de sangre, ciudades en llamas. Cuando la codicia amenazó con profanar la hoja, continuó Iuda, los últimos guardianes tomaron una decisión desesperada. Hubo un consejo entre los sabios de Thule y los druidas de Bretaña. Acordaron que la espada debía retirarse del alcance humano hasta que llegara un tiempo en que la humanidad estuviera preparada de nuevo, o hasta que la necesidad fuera tan grande que no quedara otra elección. Se eligió a un guardián final, un guerrero de linaje noble pero de corazón humilde, para conducir la espada hasta las profundidades de Thule y presenciar su sellado. Ese guerrero hizo un juramento, su linaje olvidaría conscientemente, pero recordaría en la sangre. Cuando llegara el tiempo, un descendiente suyo regresaría, guiado no por ambición, sino por necesidad, y la espada reconocería esa sangre. Iuda se volvió hacia Alexander, y sus ojos brillaron con una intensidad que rozaba lo sobrenatural. Ese guerrero se llamaba Alexandros, el mismo nombre que llevas, no por casualidad, sino por memoria inconsciente que fluye en tu familia desde hace generaciones. Eras un niño cuando tus padres te nombraron, y no sabían por qué ese nombre parecía correcto, solo sabían que lo era. Así funciona la memoria de la sangre, susurra verdades que la mente consciente no comprende. Alexandros cumplió su juramento.
Vio la espada colocada en un arca de hielo eterno, sellada con invocaciones que solo el digno podría romper. Vio a la propia tierra separarse, Thule volviéndose una isla aislada, envuelta en brumas que confunden a los navegantes y hacen que incluso los más valientes desistan. Y luego regresó a Bretaña, vivió una vida larga, tuvo hijos y nietos, y murió en paz, pero nunca olvidó por completo. Y su linaje, a lo largo de los siglos, preservó fragmentos. Maqueda, incapaz de contenerse, preguntó, ¿pero por qué ahora? ¿Por qué Helena cantó la canción justo ahora, y por qué Alexander está aquí? Iuda sonrió, como un maestro satisfecho ante una pregunta inteligente. Porque Bretaña está al borde del colapso. Aún no lo veis, estáis aquí en las montañas, lejos de las ciudades, de los reinos, de las cortes. Pero yo lo veo a través de los velos que conectan este lugar con otros sitios sagrados. Veo reyes débiles disputándose el poder, nobles traicionando a nobles, un pueblo que sufre bajo el peso de guerras sin sentido. Bretaña necesita un líder verdadero, no un conquistador, sino un unificador. No un tirano, sino un servidor. Y ese líder no puede ser elegido por los hombres, porque los hombres son corruptibles. Debe ser elegido por la propia espada dormida, que conoce el corazón y no se deja engañar por palabras ni apariencias. Helena, se volvió hacia ella, cantaste la canción porque tu sangre reconoció el tiempo. No fue casualidad, fue un llamado que atravesó generaciones, esperando el momento correcto. Y tú, Alexander, volvió de nuevo al capitán, estás aquí porque tu sangre también reconoció. Pero vuestra misión no será fácil. Tendréis que viajar hasta Thule, la verdadera Thule, no la Islandia donde Ptolomeo fracasó, sino la isla oculta que solo se revela a quienes poseen las llaves correctas. Tendréis que enfrentar no solo peligros físicos del mar helado y de las tormentas del norte, sino pruebas espirituales que os pondrán a prueba hasta los huesos del alma. Y cuando, sí, encontráis la espada dormida, enfrentaréis la elección final. Ella elegirá a uno de vosotros como portador, aquel que regresará a Bretaña y será reconocido como líder legítimo. Y esa elección puede salvar o maldecir a Bretaña para siempre, según la pureza del corazón de quien sea elegido. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una montaña, mientras el grupo absorbía la magnitud de lo revelado. El juramento ante la llama eterna. Iuda caminó hasta el centro del círculo, colocándose junto a la llama eterna. El fuego danzaba sin consumir combustible, alimentado por una fuerza que trascendía las leyes naturales, manifestación física de la continuidad, de la memoria que nunca muere, del espíritu que persiste a través de las eras. Antes de que partáis, dijo el joven sumo sacerdote con una voz que resonaba con la autoridad de siglos, debéis comprender por completo el peso de lo que aceptáis. Esto no es una aventura donde la gloria os aguarda, no es una búsqueda donde los tesoros materiales serán la recompensa. Es un rito de paso en el que seréis probados hasta el límite de lo que podéis soportar, y quizá más allá. El viaje a Thule destruyó a hombres más fuertes que vosotros. El mar helado no perdona la vacilación. Las tormentas del norte arrancan velas como si fueran pétalos. Y aun si alcanzáis la isla oculta, las pruebas que os esperan allí os harán desear no haber partido jamás. Helena se puso en pie y se acercó a la llama. En sus ojos se reflejaba la luz danzante, pero en ellos había una determinación que ni el fuego ni el miedo podían apagar. Comprendo los riesgos, dijo con voz firme. Pero si mi sangre me llama, si la canción fluyó a través de mí sin que lo supiera, entonces no puedo ignorarlo. Mi madre, Tifis, partió de Bretaña cargando este peso en silencio, sin revelármelo por completo, pero preparándome de forma inconsciente. Mi abuelo, Ptolomeo, lo intentó y fracasó, pero sembró semillas que ahora germinan. No haré este viaje por gloria ni por poder. Lo hago porque es un destino que me fue dado antes incluso de nacer, y negarme sería traicionar a todos los que vinieron antes. Extendió la mano sobre la llama, y el fuego no la quemó, envolvió sus dedos como seda líquida, reconociéndola. Alexander se acercó también, colocándose al lado de Helena. Yo, no sabía nada de esto, confesó, con la voz cargada de una emoción contenida. Creía ser solo un navegante, un hombre del mar, quizá un buen capitán, pero nada especial. Ahora me dicen que llevo la sangre de un guardián antiguo, que mi propio nombre es el eco de un juramento hecho generaciones atrás. No sé si soy digno de ese legado. Pero sé esto, Helena es mi esposa, mi compañera de alma. Si ella va a Thule, yo voy.
No porque el destino me obligue, sino porque elijo. Y si hay pruebas, las enfrentaremos juntos. Si la espada ha de tomar una decisión, que la tome, pero no por mi ambición, sino por servicio a una Bretaña que necesita paz. Extendió la mano también, y la llama lo recibió, envolviendo sus dedos en un abrazo que no quemaba, sino que sellaba. Maqueda y Amina intercambiaron miradas. La princesa de las Tierras del Sol dio un paso al frente, seguida de inmediato por su guardiana. Nosotras también iremos, declaró Maqueda, con una voz que resonaba con una determinación joven pero genuina. Dejé a mi padre, dejé mi tierra, no solo para ver las luces del norte, sino para encontrar un propósito mayor que la comodidad de un palacio. Esta espada que buscáis no pertenece solo a Bretaña, pertenece a todos los que sueñan con un mundo donde el liderazgo signifique justicia y no tiranía. Mi tierra también sufre con reyes débiles y nobles corruptos. Si puedo aprender algo en esta travesía, si puedo ser testigo de cómo se elige a un líder verdadero, llevaré esa sabiduría de regreso a mi pueblo. Amina asintió con firmeza y añadió, y donde va la princesa, voy yo. Pero también voy por voluntad propia, porque una guardiana no es solo quien protege el cuerpo, sino quien presencia verdades y las preserva. Iuda sonrió, y por primera vez desde que habían entrado en la cámara pareció verdaderamente un niño orgulloso, feliz, esperanzado. Entonces está decidido. Pero antes de que partáis, debéis hacer un juramento formal. No un juramento a mí ni a los ancestros, sino a vosotros mismos, porque los únicos votos que realmente importan son los que hacemos ante nuestra propia alma, sabiendo que seremos juzgados no por dioses lejanos, sino por una conciencia que no puede ser engañada. Hizo un gesto para que los 4 se arrodillaran alrededor de la llama eterna. Cuando obedecieron, tocó con el bastón la cabeza de cada uno. Juraréis buscar la espada dormida no por ganancia personal, sino por servicio. Juraréis enfrentar las pruebas con el corazón puro, sin disimulo ni cobardía. Y juraréis, por encima de todo, aceptar la elección de la espada, sea cual sea, incluso si no es lo que desearíais. Uno por uno pronunciaron el juramento. Helena primero, juro buscar la espada dormida por servicio a la memoria de mi linaje y a la paz de Bretaña. Juro enfrentar las pruebas con el corazón puro. Y juro aceptar la elección de la espada, sea cual sea. Alexander siguió, juro lo mismo, y añado, juro proteger a mis compañeros con mi vida, si es necesario, y jamás permitir que la ambición o el miedo corrompan nuestro propósito. Maqueda, juro buscar no solo la espada, sino la sabiduría que representa, para llevar a mi pueblo la esperanza de que un liderazgo justo es posible. Amina, juro dar testimonio con verdad, preservar con fidelidad y servir con lealtad no solo a mi princesa, sino al propósito mayor que nos une. Cuando se pronunció el último juramento, la llama eterna creció, elevándose casi hasta tocar el techo invisible de la cámara, y luego volvió a su tamaño normal, pero todos sintieron que algo había cambiado, como si el propio universo hubiera registrado sus palabras. Iuda se incorporó y los ayudó a levantarse. Está hecho. Ahora sois más que viajeros, sois buscadores, portadores de una misión sagrada. Pero antes de partir, debéis recibir presentes. No objetos mágicos que resolverán problemas, sino herramientas que, si se usan con sabiduría, pueden ayudar. Caminó hasta uno de los nichos de la pared y sacó un pequeño frasco de vidrio con un líquido plateado que brillaba con luz propia. Agua de la fuente eterna, que yace en las profundidades de esta cámara. Beberéis solo cuando estéis verdaderamente perdidos, cuando ni las estrellas ni el instinto puedan guiaros. Un sorbo cada uno, y el camino se revelará, no con claridad total, pero lo suficiente. Entregó el frasco a Helena. De otro nicho sacó un mapa de piel antigua, marcado con símbolos que parecían moverse. Mapa de las corrientes ocultas, hecho por navegantes antiguos que conocían los mares como ningún vivo los conoce hoy. Mostrará rutas que los mapas comunes no muestran, pero solo si confiáis en él por completo, sin cuestionar caminos que parecen imposibles. Se lo entregó a Alexander. A Maqueda le ofreció una pequeña piedra negra pulida, del tamaño de un huevo de codorniz. Obsidiana de las tierras de fuego, de un volcán sagrado en Islandia. Cuando la sostengas durante la meditación, mostrará visiones, no del futuro, porque el futuro no está escrito, sino de posibilidades, de senderos que pueden abrirse según las decisiones que toméis. Y a Amina, un collar de ámbar con un insecto antiguo preservado en su interior. Ámbar que capturó vida hace eras y la conservó. Recuerda que el tiempo no destruye todo,
algunas cosas permanecen, atraviesan épocas, atestiguan cambios sin ser cambiadas. Úsalo cuando dudes de si vale la pena ser testigo, de si la memoria importa. Amina lo aceptó con reverencia y se lo colocó de inmediato. Edith observaba en silencio, con lágrimas corriendo libremente, orgullosa y aterrorizada a la vez. Orgullosa por el coraje que veía, aterrorizada por los peligros que sabía que los aguardaban. La partida y el horizonte helado. Yehuda condujo al grupo de regreso a través de los túneles, pero esta vez el camino parecía diferente, más corto, más directo, como si la propia cámara estuviera facilitando la salida ahora que el propósito había sido establecido. Cuando emergieron nuevamente a la luz del día, el sol estaba alto, aunque tenían la certeza de haber pasado mucho más tiempo allí dentro. El tiempo fluía de manera distinta en la cámara, confirmando lo que Edith había dicho. En la entrada, Yehuda se detuvo y abrazó largamente a su madre. «Volveré en una semana, como siempre», dijo Edith, con la voz quebrada. Yehuda sonrió, pero había tristeza en sus ojos, no por él, sino por quienes partían. «Cuando regresen», dijo, mirando a Elena y a Alexander, «si es que regresan, vengan primero aquí. Necesitaré saber si lo lograron, y la espada deberá permanecer guardada en la cámara hasta que llegue el momento adecuado de presentarla a Bretaña». Elena abrazó a Yehuda de manera impulsiva, sorprendiendo a todos. «Gracias», susurró. «Por todo. Por custodiar memorias, por revelar verdades, por confiar en nosotros». Yehuda le devolvió el abrazo y, por un instante, pareció realmente un niño de 13 años, vulnerable, esperanzado, ansiando una conexión humana que su posición le negaba. «Que los ancestros os protejan», dijo al separarse. «Y recordad, la espada no elige al más fuerte, ni al más sabio, ni al más puro. Elige al más necesario, aquel cuyo corazón, aun con fallas, sirve al propósito mayor en el momento preciso». Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en el túnel, dejándolos bajo la luz del sol con el peso renovado de lo que habían asumido. El descenso de la montaña fue silencioso, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Edith los guió de regreso a Amesbury, donde pasarían una última semana antes de retornar a los barcos. La aldea los recibió con una reverencia aún mayor. Las noticias de que habían visitado la cámara se habían difundido, y todos sabían que solo aquellos elegidos para propósitos especiales eran llevados allí. Aquella noche hubo un banquete más pequeño, más íntimo. Elena se sentó junto a Edith, sosteniéndole la mano. «¿Permanecerás aquí?», preguntó. Edith asintió. «Mi lugar está aquí, custodiando la tierra, visitando a mi hijo, preservando las tradiciones. Pero una parte de mí irá con vosotros, en cada enseñanza que di, en cada historia que conté. Y cuando regreséis, si traéis la espada, sabré que todo valió la pena, la separación de Tifis, el sacrificio de Yehuda, todo». Alexander reunió a Maqueda y a Amina. «Pronto regresaremos a los barcos. Tendremos que prepararnos, provisiones para una travesía larga, mapas actualizados, tripulación informada. Y después, navegaremos hacia el norte, más al norte de lo que cualquiera de nosotros haya ido jamás. Aguas heladas, tormentas impredecibles, quizá meses en el mar. Aún hay tiempo para retroceder». Maqueda rió, pero no fue una risa burlona, sino de pura alegría. «¿Retroceder? ¿Después de todo lo que vimos, de todo lo que escuchamos? Capitán Alexander, aún no nos conocéis. Vinimos a presenciar lo extraordinario, y esto», gesticuló ampliamente, «es más extraordinario que las auroras o el hielo. Es propósito. Es destino. Seguimos adelante». Amina asintió con firmeza. «Juntas, como siempre». Alexander sonrió, orgulloso y agradecido. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Edith convocó a todos los habitantes de Amesbury. La aldea entera respondió al llamado para apoyar en lo que fuera necesario, pues a esas alturas todos ya conocían la importancia de aquellos viajeros para la comunidad, reconociendo que no solo llevaban esperanza para sí mismos, sino también para todos los presentes. Edith invitó al frente a todos los ancianos y anunció la necesidad de todo tipo de apoyo posible, indicando que todos podían contribuir con víveres, aceite, vestimentas de piel capaces de resistir el intenso frío del norte y bebidas calientes. El anciano más viejo de la aldea alzó su bastón, con la autoridad que la comunidad le había conferido, habló en nombre de todos los presentes. «Quiero dejar constancia de mi apoyo incondicional a los viajeros y alentarlos a seguir el destino que los dioses de nuestros antepasados les han confiado.
Estamos en tiempo de cosecha de los tubérculos y no podemos retrasarnos, debemos recoger mientras el clima se mantiene favorable. Alexander percibió en ese momento la oportunidad de retribuir todo el bien que había recibido él y las mujeres que lo acompañaban, y ofreció la ayuda de sus marineros. Así, llevando a sus hombres al interior de la aldea y compartiendo el calor humano de todos, resultaría más fácil comprender la importancia de la travesía que les aguardaba mar adentro, rumbo al norte. Todos los ancianos asintieron de común acuerdo en que participarían en el cierre final de la cosecha, pues siempre, al término de cada temporada, la aldea celebra dando gracias a los dioses por garantizar el sol, la lluvia y el sustento de cada estación. Descubra en nuestro próximo episodio cómo Edith ofrecerá a Alexander su fiel caballo Fjord como símbolo de reconocimiento y alianza, permitiendo que el capitán reúna a su tripulación para participar en el banquete y en la cosecha final en Amesbury. Mientras hombres y mujeres trabajan juntos en los campos, tejiendo fraternidad entre el mar y la tierra, Edith revelará a Helena la existencia de la Orden de la Espada, una sociedad secreta milenaria que, desde hace generaciones, protege el conocimiento sobre la hoja sagrada. La revelación transformará todo lo que Helena y Alexander creían saber sobre sus familias. Lisímaco y Aristóteles, sus padres, eran hermanos de juramento, unidos por lazos que trascendían la sangre, y Tifis había sido iniciada en los misterios menores. La unión entre Helena y Alexander no fue un acaso, sino una convergencia cuidadosamente orquestada por las linajes. Ella, descendiente de los guardianes de la memoria, él, descendiente de los guardianes físicos. Juntos descubrirán que son llaves complementarias destinadas a abrir puertas cerradas durante siglos, y que una Bretaña al borde del colapso aguarda a un líder que solo la espada dormida podrá elegir. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.